Hola, buenos días, feliz sábado. Bienvenidos otra vez al comentario de la lección de Escuela Sabática. Hoy estamos empezando un nuevo trimestre y me gustaría tomar el tiempo para invitarlos a que consigan su lección de Escuela Sabática, ya sea en papel como esta o si tienen la posibilidad de tener un teléfono que lo puedan bajar del internet en su tableta o en cualquier dispositivo que tengan disponibles, pero no se queden sin estudiar su lección. Va a ser una lección muy interesante que lleva por título general la educación. El verso de memoria o el verso para memorizar se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 36 y el verso 22, que dice de la siguiente manera: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Ninguno. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estudiar tu santa palabra, pero no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos pues por Él para que abra nuestras mentes y nuestros corazones, pero que también podamos entender el mensaje que tú nos traes a través de ellas. En Jesús oramos. Amén y amén. Déjenme leer algunos detalles que no están muy conocidos o que no son muy conocidos acerca de la creación, pero están en la parte final de la lección de esta semana, es decir, en la sección del viernes. Voy a leer algunos de ellos, voy a leer 5 de ellos, hay muchos más ahí, pero ustedes con calma pueden leer el resto de ellos. Número 1, la pareja no solo eran hijos bajo el cuidado paternal de Dios, eran también estudiantes que recibían instrucciones de parte del Creador omnisciente. Número 2, eran visitados por ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Hacedor. Patriarcas y Profetas, página 34 y 35. Número 3, estaban llenos de vigor que procedía del árbol de la vida. Número 4, su poder intelectual era apenas un poco menor que los ángeles. Salmos 8, 5 y 6. Y número 5, todas las leyes, todos los procesos, todos los acontecimientos que el hombre ha estudiado por años estaban al alcance de su mente por el infinito forjador y sostenedor de todo. Es muy interesante esta parte porque hay dos teorías, la teoría de la creación y la teoría de la evolución. Y nosotros los que creemos en la teoría, no en la teoría, pero en el hecho de la creación, sabemos que el hombre en el inicio fue creado perfecto y a través de los años y por causa del pecado ha venido en decadencia. En cambio, las personas que creen en la teoría de la evolución dicen que vienen de organismos unicelulares y como va pasando el tiempo se vienen haciendo un poco más complejos según ellos hasta alcanzar la perfección. Bueno, eso es lo que ellos creen. El Edén era entonces una escuela modelo. El jardín era el aula, la naturaleza era el libro de texto y el creador era su maestro. Los alumnos, por supuesto, eran la familia humana. Sin embargo, la historia nos enseña que los alumnos eligieron otro maestro y aprendieron lecciones muy equivocadas. Analicemos entonces los primeros capítulos acerca de la creación. La parte del domingo se titula La primera escuela aquí en la tierra. Por supuesto, nunca sabremos cuánto aprendieron nuestros primeros padres, seres no caídos en un mundo no caído e instruidos directamente por Dios. Pero déjenme leer Génesis 2:15 y luego quiero hacer una pregunta que yo mismo voy a
contestar, pero ustedes la pueden reflexionar en sus casas. Génesis capítulo 2 y verso 15. Y dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ojo, para que lo labrase y lo guardase. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de crear y colocar y emplear a Adán en el huerto? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Para que fuese feliz y para que viviera eternamente. Déjenme tratar de explicarlo de la siguiente manera. No tengo tiempo para leer todo el capítulo 2, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Pero ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta de lo siguiente. El primer trabajo que Dios le dio a Adán le trajo mucha satisfacción. El relato bíblico nos cuenta que Dios trajo a todos los animales para que Adán les pusiese su nombre. Y Adán en el proceso se dio cuenta que todos tenían una compañera o todos tenían un compañero, según fuera el caso. Sin embargo, no se halló ayuda idónea para él. Entonces, Génesis 2:18, miren lo que dice Dios. Primero Dios le da un trabajo que crea una necesidad y entonces Dios mismo le suple esa necesidad que le trae mucha felicidad a Adán. Verso 18 dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El trabajo al principio producía mucha satisfacción y mucha felicidad. No fue hasta después del pecado que el trabajo cambió no de propósito, porque el propósito era que trajera felicidad. Sin embargo, el capítulo 3 y el verso 15 nos dice de la siguiente manera. Está hablando del mismo trabajo, pero miren lo que ahora sucede con ese trabajo. Génesis 3, verso 17. Y al hombre dijo, está hablando Dios, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo, mis queridos hermanos, es una bendición. ¿Quién después de trabajar, especialmente un viernes después de que termina su jornada de trabajo, no siente la felicidad del deber cumplido, listos para deleitarse estando en comunión con Dios? Pero yo dije otra parte al principio, otra razón por la que Dios había puesto y empleado a Adán en el huerto. Y decía yo que era para que viviera eternamente. Génesis 2:15 dice que lo puso allí para que lo guardase. Pero para que lo guardase, ¿de quién? Si tenemos entendido que el pecado todavía no había entrado, así que no había animales de los cuales cuidarse o de cuales protegerse. Entonces, ¿para cuidarse de qué? Bueno, esta era una velada insinuación de que le podía ser arrebatado si no era vigilante. La presencia de Satanás amenazaba con arrebatarle al hombre su dominio sobre la tierra y su posesión del huerto. Déjenme leerlo de Patriarcas y Profetas, un pequeño párrafo que nos dice lo que acabo de mencionar. Patriarcas y Profetas, capítulo 3, página 34. Déjenme leer este pequeño párrafo que dice: a nuestros primeros padres no dejó de advertírseles el peligro que les amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarle la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlo, para lo cual le explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Bueno,
Ahora pasemos a la parte del lunes que se titula La intromisión. Déjenme contarles, para que sea mejor entendida esta parte, déjenme contarles una pequeña anécdota. Habíamos llegado el jueves en la tarde, casi en la noche, a Egipto. Y los que han viajado alguna vez se habrán dado cuenta que siempre que visita uno un lugar, quiere uno comprar cosas típicas del lugar para su propio uso o para regalarlas o para usarlas. Y entonces nosotros le dijimos al guía que queríamos comprar algo y él nos dijo lo siguiente: miren, si quieren comprar algo necesitan comprarlo ahora mismo porque mañana viernes están cerrados todos los negocios. Se nos hizo un poco raro, pero como nos habían dicho que era el único momento de comprar algo, así que salimos a comprar baratijas. Pero ¿por qué? Me llamó la atención el por qué cerraban el viernes. Y entonces me di cuenta que pueblo musulmán en el Corán, no estoy haciendo promoción de ninguno, de ninguna otra cosa, solamente lo estoy mencionando para que me dé pie a lo que voy a mencionar a continuación. Corán 62:9 dice lo siguiente: creyentes, cuando sea realizado el llamado a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Dios y abandonen el comercio, es lo mejor para ustedes. Después me di cuenta que ellos guardan el viernes porque ellos creen que Dios desde el principio, desde el primer día de la creación y a lo largo de todos los días, estaba preparando un hogar especial para el hombre. Y ellos dicen que qué mejor entrar en reposo una vez que ya ha sido terminada la creación. Y como Dios creó al hombre el día del viernes y como ya la creación estaba lista, entonces era el mejor momento de estar en contacto con la creación que Dios había creado. Tiene lógica, pero no está correcto. Pero en fin, esa es su interpretación. Pero tiene algo muy importante. Dios estaba preparando las clases donde iba a impartírselas a los alumnos. Pero ¿qué era lo que Dios iba a enseñarle a sus alumnos? Bueno, dos cosas muy importantes: que aprendieran sobre el mundo, pero sobre todo que aprendieran sobre su Creador. Pero no solamente eso, también iban a aprender sobre el libre albedrío y también iban a aprender sobre el engañador. Así que déjenme leer un par de versículos para tratar de explicar estas dos partes. Iban a aprender sobre el libre albedrío e iban a aprender también acerca del engañador. Así que déjenme leer Génesis 2. Vamos a estar parqueados en ese capítulo, en capítulo 2. Voy a leer los versos 16 y 17. Dice el verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Lo voy a leer otra vez porque voy a usar este verso un poco más adelante. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre, mis queridos hermanos, entendió perfectamente el lenguaje que hablaba Dios y entendió también la distinción entre podrás y no podrás. También entendió perfectamente cuáles eran las consecuencias, pero al mismo tiempo tenían toda la libertad de elegir. Voy a leerlo otra vez. Dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entendió el hombre perfectamente lo que quiere decir la palabra
podrás, y lo que quiere decir la palabra no podrás. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esta otra parte es muy interesante, la voy a necesitar un poco más adelante. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Déjenme regresar otra vez al verso número 15. El verso número 15 ya lo leí hace un momento y dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y para que lo guardase. Hace un momento expliqué qué significa esto de guardar. ¿De qué lo podía guardar si todo era perfecto? Los animales no eran agresivos. Y acababa de decir hace un momento que parece ser una insinuación velada de una amenaza de que fuera arrebatado si no era vigilante. Es seguro que Dios mantenía informado a Adán del peligro que amenazaba a esta tierra. Patriarcas y Profetas, página 34 y página 35. Pero déjenme leer esta parte que es muy interesante en la página 35. Es un pequeño párrafo que dice, los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada eran infatigables. Pero mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles. Pues si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Bueno, pero si tenían toda esta ayuda a su disposición, yo creo que ustedes, como yo, alguna vez nos hemos preguntado, entonces, ¿cómo o por qué cayeron? Y voy a cubrir con esta parte la parte del miércoles. Si tenían toda la ayuda celestial, entonces, ¿por qué cayeron? Bueno, es o fue una serie de acontecimientos o una serie de descuidos. Voy a leer estos acontecimientos con el único propósito de que tratemos de evitarlo lo más posible. Número 1, Satanás se dirigió a Eva cuando estaba sola. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil persuadir a un individuo cuando está solo. Es mucho más sencillo persuadir a una persona cuando está sola. Número 2, Satanás a Eva con una pregunta aparentemente inocente. Esta palabra en español tiene un significado bien profundo. ¿Con qué? ¿Con que Dios ha dicho no comerás de todo árbol del huerto? Déjenme tratar de poner la insinuación o la pregunta de Satanás en dos formas sin salirme del tema. Dicho de otra manera, dijo lo siguiente: ¿ha dicho Dios realmente que no coman de todo árbol del huerto? U otra manera, ¿hay algún árbol del huerto del cual no puedan comer? Este es un tipo de preguntas que invita, pero que al mismo tiempo exige, en el afán de justificar, dar una respuesta. ¿Y cuál era la idea de Satanás con este tipo de preguntas? Número 1,
era enganchar a Eva en una conversación. Los que, voy a decir porque es común, pero puede darse en cualquier lugar, los que somos de México seguramente conocemos o hemos sido víctimas de una extorsión telefónica. A mí me tocó recibir algunas llamadas poco serias. Y entonces lo que hacía el gobierno mexicano para tratar de disuadir este tipo de prácticas era avisarle a la población: no sigan la conversación, cuelguen el teléfono y llamen a seguridad. Lo que quería Satanás era enganchar a Eva en una conversación. Y una vez que ya había sido enganchada, las primeras preguntas fue para sembrarle la duda. Y número 3, una vez sembrada la duda, Eva dijo cosas que Dios no dijo y omitió palabras que Dios sí dijo. Y número 4, minimizó la ley de Dios o las palabras de Dios al decir lo siguiente. Pongan atención. De todos los árboles, esta es la respuesta que dio Eva, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto. Yo no sé si casi los quiso poner al mismo nivel de los otros árboles, con la única diferencia que estaba en el huerto. Pero Dios no había dicho eso. Dijo Dios, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. ¿Acaso Dios dijo eso? Bueno, déjenme regresar a los versos que yo dije que iba a necesitar para aclarar esta parte. Pero déjenme regresar otra vez porque me parece muy interesante lo que Eva estaba diciendo. Básicamente está en el capítulo 3 y en el verso 2 y 3. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los huertos, de todo el huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. ¿En medio del huerto? ¿Y la única diferencia de los demás árboles era que estaba en medio del huerto? Y entonces Eva añadió otras palabras que Dios no dijo, ni lo toques para que no mueras. Entonces déjenme leer las palabras que en realidad Dios había dicho. Verso 16 y verso 17. Esto es lo que en realidad dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso hace una diferencia muy grande. Lo estoy diciendo con cierto propósito. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que dijo Eva? Bueno, Eva dijo, para que no muramos. Y yo creo que en ese momento Satanás estaba minando el intelecto y lanzó otro dardo diciendo, no morirás, tratando de poner a Dios como un mentiroso. Y todavía fue un poco más lejos y le lanzó otro dardo todavía peor. Génesis 3, 5 dice, si no sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ahora, Satanás está tratando de poner a Dios como si fuera un mentiroso. Versos 6 y 7 del capítulo 3, tristemente encontramos el resultado. 6 y 7, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Verso 7,
estas son las consecuencias de la desobediencia. Entonces fueron abiertos los ojos y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A veces yo me he preguntado, y a lo mejor igual que ustedes, ¿por qué Dios al crearlos no los dejó nomás ahí, como decimos en México? ¿Por qué no los dejó ahí nomás que nadaren de a muertito? Bueno, el Espíritu de Profecía, el tomo 1 y en la página 34 dice lo siguiente: la prueba de nuestros primeros padres se permitió para probar su lealtad y amor, y era esencial para el desarrollo espiritual y para la formación de su carácter. Felicidad eterna habría sido el resultado para ellos si hubiesen salido indemnes de la prueba. Hay una parte muy interesante que voy a mencionar a continuación. A Satanás no se le permitió aparecer semejante a Dios, tampoco se le permitió aparecer en ningún otro lugar que no fuera en el huerto. Por eso Satanás se presentó en una forma no solamente inferior a Dios, sino también inferior al hombre, básicamente como un animal. Por eso Adán y Eva quedaron sin excusa. En la actualidad, creo que sucede lo mismo. Las pruebas a las que ellos fueron puestos, como lo mencioné al principio, todo el cielo estaba dispuesto a ayudarlos en el caso de que fuera necesario, si ellos se mantenían firmes en lo que Dios les había dicho. Pero 1 Corintios, miren, la realidad es que estamos en una situación parecida. 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y si como Adán y Eva nosotros también fallamos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, vayamos a la parte del miércoles que se titula ¿Cómo recuperar lo perdido o recuperar lo perdido? Es difícil imaginar cuánto sufrió Adán y Eva por decidir obedecer el mensaje de la serpiente. No solamente fue el destierro, sino los efectos terribles del pecado: la miseria, la enfermedad, la tristeza y la muerte. Sin embargo, aunque el salón de clases cambió, el tema es el mismo. El tema es conocer el carácter de Dios, la bondad y el amor por sus hijos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Dicho de otra manera, dice que a través de Jesucristo recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O de una manera muy sencilla nos está diciendo que Él proporciona todo lo necesario para nuestra salvación. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, primero nos da una vida natural, es decir, nos da la vida como somos. Y después nos da o nos lleva a una vida espiritual que es necesaria o requerida por todo cristiano. Y luego dice que nos
hace ser piadosos, o sea, que nos hace ser bondadosos y que nos hace ser compasivos, dándonos dones para capacitarnos y alcanzar las normas que nos son impuestas. ¿Cuáles son algunos de estos dones que Dios nos da? Nos da la fe, nos da la virtud, nos da el dominio propio y nos da también la paciencia. Y juntamente con todo eso nos da algo muy importante, nos da el conocimiento en Cristo para que nos volvamos semejantes a Él. Y no solamente nosotros, sino que compartamos este conocimiento con los demás. Pero también, mis queridos hermanos, nos da el libre albedrío para que nosotros escojamos. Y también nos da la información acerca de Satanás. La parte del jueves es los que desprecian la autoridad. Cuando yo estaba en la escuela, que eso ya hace muchos años, y creo que sigue pasando y seguirá pasando, es que en los salones de clase siempre hay personas que nacieron con cualidades muy especiales. Hay personas que yo no sé cómo le hacen, pero no estudian tanto como otras personas y a la hora de hacer los exámenes siempre salen con muy buenas calificaciones. Bueno, estas personas tienen la cualidad de tener, nosotros decíamos que tenía una vista fotográfica o una memoria fotográfica. Es decir, solamente abrían los libros de texto, los miraban y es como si sus ojos fotografiaran o escanearan las páginas y mantenían la información en su cerebro. Y a la hora de presentar el examen, pues no les resultaba muy difícil porque toda la información ya estaba en el cerebro. Pero había otras personas como yo que nos decían que eran los macheteros porque teníamos que estar siempre estudiando y estudiando y estudiando hasta que las cosas se nos grababan en la mente. Pero sucede diferente con la educación en Cristo. Todos estamos en igualdad de circunstancias y en igualdad de oportunidades para la educación en Cristo Jesús. Todo el verso, si ustedes lo pueden leer, el capítulo 2 de 2 de Pedro, el capítulo 2, todo el verso, todo el capítulo hace una comparación entre el conocimiento de Dios que tiene la población en la actualidad y el conocimiento que tenía Adán y Eva en el pasado. Pero aún así, tristemente, hay personas que persisten en hacer lo contrario a los deseos de Dios. Sin embargo, en el verso 9, 2 de Pedro 2:9, se nos hace una clara, 2 de Pedro 2:9, se nos hace una clara advertencia de cuáles son las consecuencias entre unos y otros. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice de la siguiente manera: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados el día del juicio? Quiero cerrar con lo siguiente. Satanás en el cielo quiso ir en contra de la ley de Dios y fue expulsado del cielo. Adán y Eva quisieron ir en contra de la voluntad y la ley de Dios y fueron expulsados del Edén. Todos nosotros, todos, fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Dios, según dice Efesios 1:4. No perdamos la oportunidad que tenemos de vivir eternamente. Que Dios nos bendiga. Será hasta la próxima semana cuando estaremos estudiando
ahora la lección número 2, que se va a titular La familia. Una lección, creo, muy importante para cada uno de nosotros. Será hasta entonces que Dios me los bendiga. Amén y amén.